A modo de introducción y por qué no de reflexión, eh, les diría que tengamos en cuenta estos tres aspectos. Lo primero es que la teneduría de libros consiste en el registro de unas operaciones en los libros de la contabilidad. Pero la contabilidad es un concepto mucho más amplio que considera o apoya la teneduría de libros, pero que adicionalmente tiene que ver con el análisis y la interpretación de la información que se registra en esa contabilidad. Y si tenemos en cuenta los retos que tiene el contador, a qué estamos siendo llamados en la actualidad, y nos indican que somos un elemento fundamental para la toma de decisiones, pues queridos colegas, necesariamente tenemos que saber de riesgos y cómo estos se gestionan o se administran. Cuando estamos hablando de riesgos, lo primero que tendríamos que identificar es que siempre se relaciona a aquella probabilidad que se tiene de perder algo, de que se presente un evento adverso, de que no se den los beneficios que se esperan. Y en este sentido debemos identificar tres grandes grupos: los riesgos financieros, los operacionales y los de cumplimiento normativo. Cuando estamos hablando de los riesgos financieros, son aquellos que hablan de esa probabilidad que puede enfrentar una compañía de verse envuelta en un evento que le deje como resultados financieros negativos. Y en este sentido tenemos que tener en cuenta que habla de cualquier tipo de financiación o de una situación en la cual no se obtengan los beneficios esperados. Por ejemplo, lo que pasa a veces con los rendimientos o cuando se hacen inversiones de tipos especulativos. Los riesgos operacionales son esos que pueden conllevar a tener una pérdida financiera, pero su origen está relacionado con fallas o insuficiencias en los procesos, las personas, los sistemas internos, las tecnologías o incluso eventos externos imprevistos. Los que tienen que ver con cumplimiento son aquellos relacionados con sanciones legales o administrativas que finalmente también pueden llevar a la compañía a una pérdida financiera o de reputación por incumplimiento de leyes, regulaciones, normas, códigos de conductas. Y como pueden observar, todo tiene que ver con una pérdida financiera, con pérdida de reputación, y son relacionados con aspectos que tienen que ver con el contador. ¿Por qué? Porque el contador conoce y debe conocer, por ejemplo, las inversiones o los aspectos de tipo financieros que manejan la compañía. Conoce la operación porque claramente debe tener conocimiento de lo que hace la empresa para la cual trabaja y debe saber cuáles son esas normas que le aplican de manera directa. Así que miren que está relacionado con lo que hacemos en nuestro día a día. Y habiendo entonces mencionado estos tres, digamos que grandes grupos de riesgos, analicemos entonces qué riesgos o con qué riesgos nos podemos encontrar. Tenemos el riesgo de mercado, y es lo sensible o la exposición que un activo particular pueda tener a fluctuar. Eso nos puede pasar con inversiones, con CDTs cuya tasa pues tal vez no sea fija, con inversiones especulativas. También nos podemos ver expuestos al riesgo cambiario, y esto puede pasar en aquellas compañías que tienen pasivos en moneda extranjera, que importan en gran medida, ya sea materia prima o su producto, aquel que comercializan. El riesgo de crédito, y todos estamos expuestos a ese riesgo. Yo salgo a vender, pero la probabilidad o el riesgo que hay de que esa cartera pues no me la paguen hace parte de lo que es ese riesgo de crédito. Encontramos el de liquidez, encontramos los riesgos cibernéticos. Aquí yo les diría, tenemos que tener en cuenta lo que son los backups en las empresas. Los backups son necesarios.
no solamente del software contable, piensen por ejemplo las decisiones o la información que nos compartimos en los correos electrónicos, los riesgos tecnológicos, y esto pensando de pronto en la operación, qué tan rápido se mueve el sector en el cual está nuestro cliente. ¿Será que se ve expuesto a que la tecnología cambie rápidamente y él hace inversiones que de pronto no le ayudarían a responder de manera ágil? Nos vemos expuestos a riesgos con el nivel o la capacidad del personal que trabaja en las compañías, los riesgos de incumplimiento normativo, y esto en ocasiones va muy ligado también al personal, porque a veces tiene que ver mucho con esas competencias que tienen las personas que lideran las áreas para saber a qué cosas tiene que observar, qué cosas debe prestar atención, qué cosas requieren un permiso, todo lo relacionado con la protección de datos personales, los temas de nómina, los contables, los fiscales, los legales. Todos esos hacen parte de lo que son los riesgos de incumplimiento. El riesgo de portafolio, y esto nos habla mucho de la concentración que de pronto puede haber en los clientes, en la cartera de clientes. Si de pronto dependo mucho solo de uno, ¿qué pasa entonces si ese uno se me va? Todo esto, yo diría, esto no es ajeno al contador, porque esto está presente en toda la operación. Entonces, ¿qué es gestionar el riesgo? ¿Cómo se gestiona el riesgo? Para hablar de gestión, debo mencionarles que se consideran dos variables de análisis. Una es la probabilidad y la otra el impacto. La probabilidad de que esa situación que yo estoy identificando se presente y el impacto que la misma puede tener financieramente para la compañía. Cuando estamos hablando de gestionar, la gestión me ayuda a prever y a identificar situaciones que pueden afectar a la compañía. Me ayuda a identificar factores de riesgo, considerando que yo no solamente estoy expuesto a unos factores internos, sino también a unos factores externos que impactan de manera importante la compañía y que yo no controlo. Y lo otro, gestionar es conocer, es entender, es identificar también el apetito de riesgo de la compañía, es decir, la empresa que tan cómodo se siente con el riesgo, si prefiero transferirlo, si prefiero administrarlo. Un ejemplo de transferencia lo vemos con los seguros, pero sobre todo yo les diría, no es posible gestionar el riesgo cuando no hay un conocimiento de la compañía y del entorno. Yo como contador no conozco la compañía, si no sé qué hace la compañía, si no soy consciente de sus procesos, porque la compañía no vive en la contabilidad. La contabilidad finalmente es el reflejo de una serie de transacciones que viajan a ese software que finalmente se convierte en estados financieros después de una serie de análisis, de reclasificaciones, de presentaciones, pero realmente la compañía sucede afuera. Sucede en el área de ventas, en el de compras, sucede cuando un vendedor sale a buscar clientes, sucede en sus políticas. Así que, señores contadores, necesitamos conocer las compañías en las cuales trabajamos para poder identificar situaciones que pudiesen impactar a la posición financiera de la compañía y en este orden gestionar esas situaciones para que, si ocurren, no impacten de manera importante las finanzas de la compañía para la cual trabajamos. Bueno, y finalmente, y para terminar de redondear la idea y el mensaje que quería dejarles el día de hoy, ¿cómo puede entonces contribuir el contador a la gestión del riesgo empresarial? Digamos que no es sencillo, pero considero yo que las claves del éxito están aquí. Primero, en tener una visión gerencial de su cargo, es decir, debe
pasar de pensar que es una persona que registra datos a comprometerse con lo que hace, dándole una posición a su puesto, ¿sí? Y comportarse casi como lo hace un asesor, porque esto es más que registrar datos. No somos tenedores de libros, somos contadores, y el contador analiza e interpreta la información que hay allí. Y si lo que yo estoy interpretando es un riesgo, es una posibilidad de que una situación adversa se presente y pueda impactar a la compañía, pues yo, con esa visión gerencial que le doy a mi cargo, puedo decir: yo estoy viendo tal cosa. Lo segundo, conocer. Miren, en mi opinión es la base de todo. Ni puedo auditar lo que no conozco, ni puedo llevar la contabilidad de una empresa que no conozco, porque claramente la sensibilidad en relación con el negocio la tengo que tener. El poder tener un juicio profesional para aplicar una política que tal vez no esté bien diseñada, pues es necesario que yo conozca la compañía para la cual trabajo. La formación, miren, estamos comprometidos a seguir creciendo, y una de las cosas que yo tengo que crecer son mis competencias. Entonces, ¿qué herramientas me permiten mejorar esas características o esas competencias en relación con el riesgo? Y finalmente, mi capacidad de análisis. ¿Cómo adquiero o aumento mis habilidades de análisis, y en especial de análisis financiero? Y finalmente, pues tenemos que creérnoslo. Tenemos que creer la importancia que tiene nuestra profesión dentro de las organizaciones. Tenemos que creer en la importancia que tiene lo que hacemos, y ese creer se soporta con una serie de capacidades y de habilidades que debemos tener los profesionales de la contabilidad. Ese era el mensaje que les traía para el día de hoy. Espero haya sido de su interés, espero generen ustedes curiosidad, que realmente es lo que más me interesa, y nos vemos en una próxima oportunidad.